Nailed it. Let's move on. Do you know what is celebrated in December 12th? It's the Day of the Virgin of Guadalupe. We're going to talk about a little bit of that. On December 12th, the Virgin of Guadalupe is celebrated in honor of the image most important of the cultured Catholic tradition in Mexico. This tradition is celebrated in December 12th because it was the last appearance of the Virgin of Guadalupe to Juan Diego. This is celebrated in Mexico, Argentina, Bet, etc. As the tradition tells us, the Virgin of Guadalupe appeared 4 times to the native Juan Diego. The last time that she appeared, it was on 12th of December. The story tells us that it was an early morning when he came out to search for help from his aunt, who was really sick. He was at a little lake when the Morenita of Mexico came by and told him that his aunt was already healthy. After telling him this, she told him to go to the highest part of the Cerro of Tepeyac and cut the roses that were growing there. The roses didn't grow down there at that time. So he climbed to the highest part of the Cerro of Tepeyac and found a lot of roses down there. So he cut them and put it on his mount and took them to the parroquia and showed them to the priest to tell him the story. Then, when the roses fall at the mount of this native, they showed the image of the Virgin of Guadalupe, and this showed that it was real, that it was coming. So they built a temple in name of the Virgin of Guadalupe up when the rose is growing. This is a Latin American religious tradition. In Durango, this tradition consists of going to the santuario. Most of the people go on their knees to ask for a miracle or just to ask for forgiveness of their sins. People individually in their houses put the rosarios. They have flowers, music, and they also have the traditional dance, also known as matachis. What do you think of the Virgin of Guadalupe's Day? Well, I only know that it's celebrated the 12th of December. Do you celebrate it? Yes, with my family. What do you do? We go to the church in the santuario and we see the Virgin. What do you think of this celebration? I think it's good because if you believe it, do it. Why not? Do you know why this celebration exists? No. Okay, thank you. What do you think about the Virgin of Guadalupe's Day? And that is a custom of our ancestors for so many years. Especially the Catholic people venerates the Virgin, and it's a celebration that even in our time is considered an official date because it's very important for our faith in our country. And do you celebrate it? Yes, we used to pray. What do you do? We prepare a celebration with the family. We pray the rosary. We get together all the family and pray and sing and offer some flowers for the Virgin. Do you know why this celebration exists? Yeah, it's because they believe in the apparition of the Virgin in El Tepeyac so many years ago,
she appeared to Juan Diego, and then that day celebrate the apparition of her in our country. Okay, thank you. You're welcome. Pues es que es muy complejo, ¿no? O sea, más allá de las creencias religiosas que las personas puedan llegar a tener, el Día de la Virgen de Guadalupe, en realidad, no sé si recuerdas lo que vimos en la clase de Ana Lilia, de las epidemias que hubo en México y en la Nueva España, y la idea del la epidemia del Matlazáhuac, ¿no? Se supone que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero en realidad no se convierte en un día festivo inmediatamente, sino que en realidad fue paulatino. Al principio se podría decir que no pegó el culto a la Virgen de Guadalupe hasta que ocurrió esa epidemia del Mazatláhuac, allá por los años 1650, ¿no? Más o menos, que es cuando de repente, según esto, le empezaron a rezar a ella para que se quitara la epidemia, y se acabó la epidemia, ¿no? Por cuestiones naturales, después de que se chingó a la mitad de la población, y a partir de ahí se convierte en un día festivo nacional, se convierte como en la patrona de los movimientos de la Nueva España, aunque obviamente es un proceso de aculturación. Si uno analiza las culturas prehispánicas, pues está la figura de Tonantzin y todas esas deidades femeninas que son mezcladas con las ideas cristianas para crear la imagen de la Virgen de Guadalupe, para permitir el proceso de colonización, ¿no? Y la colonización del imaginario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como decía el libro de Gruzinski. y a partir de ahí se convierte en una festividad nacional. O sea, como a partir de los años 1650, a partir de este asunto de la epidemia, que se convierte en símbolo de las clases populares en México. Y ya después de eso, pues viene lo del proceso de la lucha de independencia y etcétera, que se reafirma como símbolo de la mexicanidad, ¿no? Pero al final de cuentas, de ahí viene en realidad el origen del culto a la Virgen de Guadalupe, porque en sí no se sabe exactamente en qué fecha ocurrió la aparición, ¿no? Entre comillas, porque si uno analiza, por ejemplo, el diario de Fray de Zumárraga, el que era el obispo al que según esto Juan Diego va y le muestra la imagen, se conservan sus diarios y se conservan sus cartas, y él nunca dice nada de que un indígena fue y le mostró una imagen de la Virgen, ¿no? Como te lo muestran en las películas, porque te lo muestran en las películas de que le mostró la imagen y todo el mundo se arrodilla y empieza el culto y de repente a todos les cae el 20, ¿no? Él no lo anotó en sus cartas, él no lo anotó en su diario, entonces una de dos, o Juan Diego fue y le mostró la imagen y no causó impacto alguno y no fue digno de que lo anotara en su diario, o simplemente no le pasó a él en su vida esa experiencia. El punto es que con el paso del tiempo, a partir de esto del Matlazáhuac, es que se empieza a configurar el culto y se pone una fecha específica y se nombra a los personajes específicos que estuvieron ahí, ¿no? Para Zumárraga sí hay registros de que existió y fue obispo de la Ciudad de México, pero Juan Diego, pues no hay registros oficiales de que haya existido un indio con ese nombre. Pero es parte de la cultura popular, ¿no? Al final de cuentas. That are visible in the mantle of the Virgin respond to the exact configuration and position that the Mexican sky present on the day of the miracle, as are revealed by astronomical studies carry out the image. The name Guadalupe means Rio de Lobos, or in some cases Rio de Amor, and is
of Arab origin. In some parts of Mexico, it is known as the Virgin Tonantzin Guadalupe, as reminiscent of the indigenous past. On the tilma of San Juan Diego, where is the image of the Virgin of Guadalupe, is 480 years old and is preserved in a perfect condition. The Basilica of Guadalupe is the second Catholic center with the largest number of visitors, only after St. Peter's Basilica in Rome. It's estimated that on the pilgrimage of December 12, about 7 million people arrived at the Basilica. On November 14, 1921, Luciano Perez Carpio went up to the altar and placed at his feet the Virgin of Guadalupe, a huge bouquet of flowers in which a fawn was hiding. The damage was spectacular. However, the image did not suffer any damage. According to data from the Strategic Communications Office, 42% of the people say that the Virgin's was more important, while 24% favored the bicentennial of the independence, and 28% say they were the same importance. In conclusion, this is a very important tradition here in Mexico and mostly in Durango because it represents a part of the Mexican tradition and is really important to the Catholics. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Hello, we are here in the Santanas Park and we are going to present a documentary of La Monja de Catedral. It's a very famous region here in Durango and we are now at the beginning of Constitution Street. We are gonna expose fastly what is. But first, my team is the team number 3 and my teammates are Diego, Gustavo, Alonso, Ignacio and me. Well, as I said, we are here in Durango and the cathedral is over there like a few streets, I can say. Hi, we are in the second entrance of the cathedral. Over here is where you can supposedly see the nun come. This is the first plate. This is a physical representation of the cathedral. This is the first tower and this is the second. The second tower is where supposedly the nun appear, that it's over there. The second tower in the first arc, the right to the left. Here is a representation of the nun. And if you come here in the night, you fully can see over there. These are other two plates that is a little bit, just a little bit shitty. It's supposed to be in English, sorry, for the people that is not from Mexico, and this is supposed to be in Spanish. We can read only 2 complete words because it's shitty with the time and the people touch it, and the government don't make a recuperation of this plate. The legend of the nun of the Cathedral of Durango has its origin by the year 1867, during the French intervention in Mexico. A nun named Beatriz, who lived in a small convent on the outskirts of the state of Durango, fell in love with a French soldier whose military barracks were near the place. Every day the young soldier passed by along with his troop. Beatriz saw him from his bedroom. At a moment, the French army got ambushed by the Mexican army. The French soldier got severely injured and went to the convent
looking for help. There was a nun helping him. A few weeks later, after the French soldier was okay, then he declared his love for the nun. The war ended Mexico won. He was told to go back to France, and he did. But he promised Beatrice that one day he will come back. A few miles away from the church, the Frenchman was ambushed by the Mexican army and later shot. Beatrice didn't have any knowledge about this. He trusted the Frenchman's promise and waited for him for a long time. One day, suddenly, the nun was found on the floor, dead. After she died, people supposedly have seen her all the way up in the tower, waiting for his love. Entonces no está familiarizado con ella. Es que no. Es que pues casi le dije que no había visto mi chamba y no me fijo en lo demás. Sí. Pues es que tantas cosas que hay que no sabe ni fuese acierto ni que sea nomás una fábula de alguien que la contaba y la fueron sacando. Pero no, pues no estoy seguro de nada. Sinceramente no. Si usted conoce la leyenda de la monja de catedral. Pues una parte nada más. ¿Qué parte conoce? De que ella se llamaba Beatriz y que se enamoró de un soldado francés y que ese soldado tuvo que regresar con su ejército, pero en el trayecto lo mataron. Ella lo esperó por toda la vida y nunca se dio el matrimonio. ¿Usted alguna vez ha intentado o ha logrado verla? No, pues es que cuando oscurece, pues yo ya estoy en mi rancho, no acostumbro venir a esa hora. Usted nunca vivió aquí en Durango, ¿verdad? No, pues siempre allá pues en el pueblo. Pues la gente se queja de que el gobierno no ha hecho nada y que esas cuestiones de las leyendas de, bueno, en este caso la leyenda las ha dejado muy de lado. Ajá, y que pues necesita que se le dé más promoción, que tenga más énfasis para que la gente de veras conozca. Yo nada más esa parte. No, ¿ustedes han escuchado hablar de la leyenda de la monja de catedral? Escuchado nada más. Sí, ¿tienen alguna idea de qué trata? No, nada más escuchado. ¿Ustedes creen que estas apariciones sean reales? No. ¿Creen que este tipo de historias son reales o son inventadas por la gente? Pues pueden ser reales, pero puede que las hagan muy fantasiosas. As the legend was told through generations, it was constantly changed. The legend has over 8 ends. The legend is one of the most important tales of this city. The reason of this is that it is set in the cathedral, being this building the most important representative symbol of the town. The problem with this legend and many others found in our city is that they are not sufficiently advertised by the government, making them unknown for many people, including tourists and citizens. As you can see in the pictures, the only mention of the legend in the whole town is the little plate shown by Javier, which is in deplorable conditions. As a conclusion, this legend has had an identity impact for our city and our culture. Many people still has a little or no idea about what the legend is about. That's why it's important that the government takes action and advertises the legend in order to preserve that part of our cultural identity. We are back, where everything started. Ahead of me is the cathedral, and behind me is the Santana's Park. Now I'm here in a big hair. It's the beginning of the Constitution Street. And we try to resume all the information of the legend and make it funnier for you. And I think that's all. I really think that you enjoy it, you like it, and see you next time. It talks about a man that people used to call Fearless John, Juan Sin Miedo, who was incriminated by his boss so that he could gain John's girlfriend. John was a kind man, so he get a friendship with everybody in jail. So when the manager got the order of killing John, he didn't want to. So he gave John a chance. He told him that if he could survive one night on the death cell, he would be free again. If he didn't, well, he would die. John only asked for two things:
6 candles, and a bench. Yeah, kind of weird. The night came, he went into the cell, and he didn't calculate correctly the time of each candle. So when the last one was about to burn off, he turned it off, and he turned it on again by periods of time. In one of those, he felt a presence, and when he turned on the candle again, he saw this big scorpion, the biggest one you can imagine. So the scorpion ran when the light came back again, and John figured out, well, this might be the little guy that is killing everybody who enters the cell. So he turned off the candle again and waited a little bit. When he turned it on again, the scorpion was crawling up into the bench. So he turned it off again, and he jumped upon the scorpion. But in that moment, the candle went off, so he didn't know if he catch or not the scorpion. By that moment, and luckily for John, it was starting to rise up again. The sun was rising up again, and the manager opened the door, and he, in that instant, showed him his head and said, well, here is the thing that is killing everybody. Hi everybody, we're here to talk about the Cell 27. Hi everyone, so we are here to interview some people about what they know about the Operation Cell 27. Here my teammate Juan Pablo and I will be doing that just in a few moments. Just as my teammate Ivan, who is the cameraman, just said a few minutes ago. Es acerca de la leyenda de la celda 27, de Juan Sin Miedo. La leyenda, híjole, no me sé ninguna. Bueno, es esta leyenda de Juan Sin Miedo de que hace mucho tiempo que en 1800 existía una prisión en la cual pues había una celda en la que cada vez que un convicto se ponía ahí y pasaba la noche ahí, al siguiente día amanecía muerto. Entonces un día llegó un hombre Juan sin nombre, llegó aquí a Durango y dijo que pues, él quería pasar la noche en esa celda y que perteneciera, pero al final lo lograron convencer y pasó la noche ahí. Al día siguiente él amaneció en la celda, estaba vivo, estaba sentado encima de su sombrero. Entonces los guardias estaban impresionados y le preguntaron qué pasó, que estaba vivo. Entonces él simplemente se paró, levantó su sombrero y ahí abajo del sombrero había una cara muy grande. Entonces pues eso era lo que notaba la gente. Se dice que el alacrán no era realmente un alacrán, sino una araña, porque los alacranes no ponen sus crías en piedras. Entonces, pues como la prisión era meramente de piedra y piedra nada más, pues ahí era muy difícil que hubiera alacrán. Entonces, pues sí, originalmente se creía eso, pero varios, ¿cómo se llama? Varios profesionales, profesionales dicen que era más bien una araña. Eso, y también se decía, no sé si escuchaste por algún momento por ahí, que era la prisión estaba en Soriana de Madero. Pues en general, ¿qué opinas de estos rumores? Mitos con algo de realidad, entonces pues juntando una cosa con otra, entonces pues creo que es una situación que no se puede creer al 100%, ¿verdad? ¿Sabe? Pero pues sirve para entretener también. ¿Conocen la leyenda de la celda Villa? Que en realidad no está ahí, o sea que no estuvo ahí, porque se cree, porque un profesor de primaria se puso a estudiar una vez eso, de esta leyenda, y pues descubrió que en ese lugar nunca había habido una penitenciaría. Y que aquí en Durango, la leyenda se ve en esto. Yo vivía en la cárcel. Estoy yo de chavillo, iba a la Penny, a las rejas, y los presos me encargaban refrescos, cigarros y cosas, y ya cruzaba yo, les compraba las cosas a cambio de las propinas. Yo te digo porque yo conocí la penitenciaría. Y cuando ya la desocuparon, también pude entrar.
sea, antes no podía entrar. Pero ya cuando la desocuparon, que se llevaron a todos, antes de demolerla, yo pude entrar con varios amigos del barrio. Nos fuimos a ver la Penny, estaba horrible. Yo no sé cómo vivían ahí. Eran unos cuartitos chiquitos de adobe. Muy feo estaba. Eran como 4 corredores. La pared que está allá por el gobernador, por el hotel gobernador, esa pared es original todavía. Así eran las paredes de la penitenciaría. Para que, es que infórmense ustedes. No lean la historia. Infórmense si hubo una penitenciaría ahí. Porque ahí sacaron a... En general, ¿qué opinas de los rumores que acabamos de...? Es que son falsos, porque yo sí los conocí. Yo sí conocí la penitenciaría. Vi cuando sacaron a los presos. Yo hacía mandados ahí en ese lugar. Me iba todos los días como a las 4 o 5 de la tarde y sacaba mis 2 o 3 pesos de aquel tiempo. Sí. Está cerca de una leyenda, la de la celda 27, me parece. Sí. Sí, ¿Cuál sin miedo? ¿Perdón? ¿Cuál sin miedo? ¿Sí conoces esa leyenda? No. Sin nombre. No sé ya cuál sin miedo. Okay. Bueno, pues es acerca del alacrán, que lo habían tapado, bueno, lo habían atrapado en un sombrero, no sé si, ¿no? Mi pregunta es si sabía que el alacrán probablemente no era un alacrán, sino que una araña, porque las celdas como estaban hechas de adobe y los alacranes en ese tipo de lugares. Es más posible que sea una araña. Bueno, se explicó. Creo que puede ser una araña. No, si sabías que se especulaba eso. ¿Qué te pareció en general de esto como pequeños datos y conocimiento en general y rumores? Yo creo que son datos que todos los duranguenses debemos de saber. Yo no estaba tan informada de eso, pero voy a investigar más sobre el tema. Está bien. Muchas gracias. Gracias. desde los primeros lienzos que llegaron a la catedral, siendo una capilla de adobe y de paja. Esta capillita se le llamaba la Catedral Pajiza. Esto fue hacia el año de 1563, cuando pues apenas iba a fundar la ciudad de Durango, ¿sí? La Catedral de Durango, como les decía en un inicio, era de adobe y de paja. Esa capillita en una víspera de Corpus Christi pues se quemó. Hubo cohetes y le cayó un cohete al techo y pues prendió fuego y pues nos destruyó nuestra catedral. Ya después, con la llegada de nuevos obispos, que el primer obispo de Durango fue Gonzalo de Hermosillo, un fraile agustino, empezó la edificación de la catedral. Esta catedral ya se hizo, ya se dignificó, se pudo hacer más, se consolidó hacia el año de 1620, ¿sí? La catedral, cuando ustedes llegan aquí a catedral, pues ven un monumento, una iglesia, más que un monumento, una iglesia, pero es nuestra joya arquitectónica más importante de nuestra ciudad, es nuestro ícono. Bueno, aquí entramos a la sala más importante de la galería. Esta sala se llama Sala Capitular. Aquí se concentraba el cabildo eclesiástico para la toma de decisiones más importantes de Durango y de hecho de todo el norte del país. Y pues se comprendía por el cabildo eclesiástico y en la parte de enfrente se sentaba la máxima autoridad, que era el obispo.
A esa silla se le llama cátedra. La mesa es una mesa estilo Reina Ana. La mesa estilo Reina Ana la vamos a identificar con mascarones y patas de león, así como en la parte de abajo, esas se llaman guardamalletas. Esas guardamalletas están laminadas en hoja de oro y en cada guardamalleta, que son 4, se representan las 4 estaciones del año, ¿sí? Antes de que comenzaran las ceremonias de cabildo, se hacían unas oraciones frente a este altar neoclásico, donde le enmarca la leyenda "Tota pulcra es María". Esto quiere decir totalmente limpia de pecado es María. Le enmarca la pintura, que es la patrona de la Catedral de Inmaculada Concepción. Es un lienzo firmado por Miguel Cabrera hacia el siglo XVIII, un Cristo perfeccionista, esmaltado, traído también desde la Nueva Guatemala en el año 1733. Tenemos en los costados 4 relicarios en plata, donde se resguardan fragmentos pequeños de cada santo, ¿sí? Cada uno de los círculos es un mes del año y se le llama también santoral, ¿sí? Arriba de nosotros, en la parte superior, vamos a observar la colección del martirio de los apóstoles. Es como fueron martirizados los amigos de Jesús, podríamos decir así. Son lienzos del siglo XVI, donados a cabildo eclesiástico y de autor anónimo. Los roperos que tenemos aquí, estos roperos, pues como su nombre lo dice, se guardaban en metralla, del obispo, libros, cosas personales. Estos roperos originalmente estuvieron en lo que era la catedral abajo para resguardar. En esta capilla resguardamos la máxima colección de libros de música, libros de coro del siglo XVIII. Estos libros están bellamente hechos con cosas naturales, como son el pergamino del cordero. Pergamino de cordero es la piel del borreguito finamente tratada, ¿sí? Cada libro aproximadamente tiene 110 hojas, 110 folios. Esto quiere decir que son 110 borreguitos en cada libro. Incluso algunos libros pueden tener más pergamino. Cada hoja es una obra de arte. Eso quiere decir que el artista no se pudo haber equivocado por el tipo de material que es. Se utilizaron pigmentos naturales para las iluminaciones, como son las cochinillas, ¿sí? Las hojas, las flores, algunos pigmentos minerales, como es el oro y la plata. En este caso no tenemos aquí este tipo de elementos, pero la mayoría de ellos lo tienen. Están empastados en madera, forrados en piel de animal, y en las esquinas de cada libro tiene unos chaperones, unos esquineros que son en bronce para evitar que la hoja se pueda quebrar, ¿sí? Tenemos una tiara papal. Esta tiara está hecha a base de bronce, donde cada nivel tiene su significado, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las llaves, estas llaves son... ¿Usted considera que esto es patrimonio o es una tradición para la ciudad de Durango? Es patrimonio de la humanidad, son bienes de la nación, y cada uno de los objetos que están aquí son bienes también del pueblo, porque por el caso de Inmaculada Concepción, que es la patrona de la catedral. Entonces es como mencionaste ahorita, es tradición de nuestras costumbres. San Jorge Bendito también es una tradición que nosotros como duranguenses nos forjamos, ¿sí? Siguiendo este tipo de tradiciones. Entonces, tanto es bien de la nación, bien de la humanidad y tradición de nosotros como duranguenses. Okay, muchísimas gracias. Todo, o sea, cómo afectó a lo que venía de cuando lo pusieron originalmente a por lo que hicieron el revestimiento. Ok. Bueno, con el revestimiento que mencionas, desde un inicio, cuando se empezó a edificar la catedral,
siempre tuvo su aplanado, que es el enjarre. Este enjarre nosotros ya no lo conocimos, porque con la construcción, bueno, cuando se terminó en 1780, su catedral estaba totalmente revestida, incluso manejaba colores llamativos. Hay pinturas donde se ve, sin embargo, alrededor, como digamos, le pusieron marcos de color rojo, ¿sí? A eso se le llaman filetones en color rojo. Entonces, era normal. Ya después, hacia 1960, con el obispo Antonio López Aviña, tanto catedral, el templo de los Remedios, el templo que está aquí en la plazuela, San Miguel. Ay, no, ese todavía está en cantera. Bueno, el que está en la plazuela, ay, ya se me fue. No. Ellos les quitaron todo el aplanado y dejaron la piedra totalmente expuesta. Es por eso que nosotros ya no conocimos a la catedral como originalmente estaba. Entonces nos quedamos con esa idea de que catedral siempre estuvo su piedra expuesta. Al contrario, los beneficios que tuvo la catedral para el interior fueron muchos, porque hagan de cuenta que la piedra estaba expuesta y se empezó a trasminar agua. Tanto en la capilla del Santísimo y algunas bóvedas se ve que la pintura se estaba cayendo, ¿sí? Entonces hay vestigios aún que maneja un color rojo almagre. El rojo almagre es un color ladrillo, sí, fuerte. Manejo un color azul pastel, y también un color rosado. Ahorita lo vamos a ver aquí en las cornisas, de que aún estuvo, de que originalmente la catedral siempre estuvo enjarrada. Sí, pero incluso la cantera que vemos al entrar a la capilla, bueno, aquí también estuvo totalmente enjarrada, nada más que ahora sí pintada, perdón. Pero pues también se rescató, eso sí estuvo muy bien, rescatar los detalles de los detalles de la cantera. Una arquitectura muy peculiar porque está dividida, no fue la misma época, ¿no? ¿En qué épocas fue como dividida la arquitectura? La arquitectura. Bueno, comenzamos con lo que es la Catedral Pajiza, una chocita de adobe de paja, no tenía nada, estaba dedicada a la Asunción, ¿verdad? Después, con la quema que sucedió durante la ceremonia Corpus Christi, ya se empezó a edificar la catedral, ya haciendo un estilo barroco, ¿sí? En la siguiente etapa, que fue también otra catástrofe en cuanto a la construcción, fue cuando la cúpula mayor, llamada cimborrio, era totalmente de madera. La nave principal era de madera, pero le pusieron un remate, una bola de bronce, y esa bola de bronce le cayó un rayo. Entonces se rompió la catedral a la mitad, y por eso se llama la segunda catedral. Ya después a mitad del siglo XVIII, a 1780, cuando se terminó la construcción de la catedral, fue totalmente barroco. Es un estilo, tanto en las fachadas y el interior, estilo barroco. Oye, ¿esta era desde el principio? Sí. ¿Cómo piensan que ha afectado Durango la catedral? ¿A Durango? No, yo creo que no, a nada. A ver, no. Yo no sabría decirle cómo. Explíquenos usted qué afecta. Más o menos, diga. Pues nomás porque la pintaron de blanco es lo que no me ha gustado a mí. Porque ahí le quita mucha vista. No lo hace tan original como solía ser. La enjarraron. Algo le echaron, ¿verdad? Y no se ve tan bien como se solía ver. No se ve tan bien. Ahora es iglesia de rancho. Pues es que antes era un rancho. Sí, pero estaba más mejor antes. Entonces se veía mejor antes, porque parecía una iglesia más grande, más importante. Parecía que en realidad pertenecía a una capital de un estado. Sí.
eso de las vistas en realidad importan cuando queremos entrar. Si queremos entrar a la casa de Dios, tiene que ser una casa importante, tiene que ser una casa imponente. Muchas gracias por ayudarnos con este proyecto. Bueno, entonces, ¿qué opinarías que la catedral es patrimonio de Durango? Sí. Ok, y ¿qué efecto crees que tiene la catedral en Durango? O sea, ¿qué provee como cultural a Durango? Pues creo que aparte del significado religioso que tiene la catedral, pues según tengo entendido guarda muchas artes, Hi, we're team number 5 and we are here in Plaza Fundadores. Yeah. Excuse me, sir. Do you know what was built before this plaza? Don't you guys know? No. Yeah, please. So, before this plaza, it was a huge building named the Sears Tower. The Sears Tower had a lot of years and it was very old and it was not rentable for the Sears company. So they decided to destroy it and to create a new building down that street. So then this was an empty and useless building. So they decided to destroy it and the government decided to create Plaza Fundadores. This plaza, it's only for the recreation to unite the community in a proper and healthy way. So this plaza was founded the 8th of July of 2013. So the interesting part and the interesting thing about all of this is that what we found on the foundations. The foundations had a really interesting objects like bodies. To start here, we need to go back in history to the foundation of the village of Durango. Here was enacted Mexican culture that was called Tepehuanos. They were here until they came the Spanish people to get over us. And here they were evolved. Here we can see some of things. We can see a gun, a lock, and some other things from Spanish people. In the demolition of this building, they found skeletons of people. The bones are of 300 years ago. These bones are very important in the history of Durango. Now, I'll talk about Durango's education. Jesus Company founded the first letter school of Durango in 1996. It was a Catholic school that wasn't very good for the non-religious people. Then they banned the Jesuitas and all these schools became non-religion. And here they found school props like talachos, books and stuff like that. ¿Usted sabe qué estaba antes de la Plaza Fundadores? Antes se compraba el edificio Sears. ¿Sabe qué se encontró en los cimientos? Tengo entendido que son los de herramientas de trabajo que estaban ahí en el antiguo Juárez. Entonces, ¿sabe que es importante conocer sobre nuestra historia como nuestra sociedad Durango y por qué? Tienes que conocer precisamente el estado en donde vives, su historia, lógicamente. Se le llama la idoneidad
me parece, de que tengas subiendo los mismos países, se llevó a cabo y sucedió en épocas anteriores en el Estado. Así es. Okay. Bueno, muchas gracias. No, tú. Yo, bueno, sí. Pues. Bueno, son 3 preguntas sencillitas. ¿Sabe qué estaba antes en la Plaza Fundadores? Ahí estaba Seats. ¿Sabe qué se encontró en los cimientos? Se encontraron restos de osamentas, se encontraron muchas cosas que ahí las, de hecho ahí las tienen exhibiendo. Sí. Tienen las tumbas con libros ahí, tienen herramientas, y pues también la lana, no dijeron. Pero se la llevaron. Entonces, ¿sabe la importancia de conocer nuestra historia como sociedad Durango? ¿Y por qué? Pues porque es parte de nuestra esencia como duranguenses. Es bonito saber lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados, todo lo que nos lleva a esa hora. Entonces es importante conocer. Muy bien, dale, muchísimas gracias. Ya. Buenas tardes, venimos de Tecnano. Mi nombre es José Jaime Carrillo. ¿Con quién tengo gusto? Mucho gusto. Bueno, vamos a hacer 3 sencillas preguntas. ¿Okay? ¿Sabe qué está antes de la Plaza Fundadores? ¿Dónde? Aquí, en esta plaza. ¿Qué está antes? ¿Qué estaba antes? Muy bien, ¿sí? ¿Sabe qué se encontró en los cimientos? Bueno, varias cosas, ¿no? Huesos, ciertas ruinas, ¿no? Sí. No sé si se hayan encontrado algo de dinero, pero... Eso no lo dijeron. No, sí, muy correcto. Bueno, entonces, ¿sabe qué es importante conocer sobre nuestra historia como nuestra sociedad? ¿Por qué? Entonces, ¿sabe qué es importante conocer sobre nuestra historia como nuestra sociedad Durango y por qué? Bueno, sí, es importante conocer la historia porque luego tenemos visitas o simplemente les podemos pasarle algo de conocimiento a los hijos, ¿verdad? De lo que fue antes del algo antiguo. No, sí, bueno, muchas gracias. Hasta luego. We are here in Plaza de Armas, right in front of the Cathedral of Durango. And I'm here with my friend Ricardo. Por favor, no me ayudes. Ya te chingaste, Richie. Ay, carajo. Va a ser en inglés la entrevista. Órale, pues. Va a ser en inglés, nervioso. Relax. Bueno, ahí va. Pues, aquí estoy con mi compa Juan Pablo, que ¿En nos inglés? encontramos aquí. En inglés, güey. En español. Bueno, ya. Pues aquí estoy con mi compa Juan Pablo, que me va a contestar todas las preguntas que estamos viendo. ¿Sabes qué había antes acá en la Plaza Fundadores? Sí, Simón. No, la neta sí. ¿Sabes qué se encontró en los cimientos? O sea, ¿qué se encontró en los cimientos? No te interesa. No, pues se encontraron cuerpos humanos, restos humanos y las pertenencias de... ¿Y en el de acá no habrá? Entonces, ¿sabes cuál es la importancia sobre saber nuestra historia como Durango? ¿Y por qué? No sé quién lo dijo, pero alguien bien lo dijo. El que no conoce la historia está condenado a repetir. Bien. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo gusto? Juan Carlos Tejeda. Bueno, yo soy José Jaime, mucho gusto. Voy a hacer unas breves preguntas sobre el edificio que está, sobre la Plaza Fundadores. ¿Ok? ¿Sabes qué estaba antes de la Plaza Fundadores? ¿Qué pedo? A lo que escuché, un Sears. Muy bien. ¿Sabes qué se encontró en los cimientos? Pues quiero suponer que algunos restos, no sé, de algunas personas. Ajá, ¿dónde estaban algunas pertenencias de los cuerpos? Ok, bueno, entonces, ¿sabes por qué es importante saber sobre nuestra historia y como nuestra sociedad en Durango? ¿Y por qué? Pues supongo que porque la historia pues eso es algo fundamental en cualquier pueblo, porque tienes que conocer la historia para entender el presente y para poder cambiar. Bueno, sí, bien, gracias. We just don't want to focus on Sears. We need to know the history, the background of Durango, the decisions we took.
Yes, because with all the things we found on the foundations, the people, the government wanted to know about it. So then the curiosity took us to what was known as history and culture of Durango. So it's really important for us, and it had a huge impact on our lives to know what was all the decisions we made, all the problems we had, all the importance of knowing our history, because we cannot commit the same mistakes. Thank you. Hi, well, for my work I choose the social event that is present here in the city of Durango called Revueltas Festival, because I think that everyone should know about this festival that preserves art and that tries to give more opportunities to people that likes art in all of the aspects, whether it's about dance, painting, or singing. Previously, I already told like an introduction about this festival. So the most important is that this cultural event imposes young talent in all of the aspects related to art, from synthetic arts to plastic arts, to the point of involve special projects in which you can get as an artist a scholarship to create the right path and stimulate in folk dance. The festival, it is the responsibility of the ICED, Instituto de Cultura del Estado de Durango, which has as objective the rise of the culture inside the state. So, the ICED has two main objectives. First one, they impose the design, fundamentals, and applications of the integral programs of research and the dysfunction of the cultural heritage of the state. It also promotes the development, protection, and dysfunction of the cultural heritage and the art that is made by the Duranguenses, driving the creation and making place for the influent cultural expression, integral and democratic. This festival starts the 4th of October and ends the 22nd of October. To Constitución to interview people about the Revueltas Festival, and no one told me a current answer, so I decided to interview my friends that they have a huge interest about the art and this festival, so let's check it out. Hola, buenas noches. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, adelante. Gracias. ¿Sabes algo sobre el festival Revueltas que se celebra aquí en la ciudad de Durango? Sí. ¿Qué sabes? Es una celebración que se hace año con año, donde traen artistas para hacer como eventos. ¿Eventos de qué? De música. ¿Has asistido a uno de ellos? Sí, a varios. De repente vienen buenos exponentes. Ok, muchas gracias. De nada. Next, I interview a friend of mine of Acapulco that is involved of this festival. He likes it a lot. So I'm gonna put the audios. Bueno, primera pregunta. ¿Qué sabes sobre el Festival Revueltas que se celebra cada año en la ciudad de Durango? Es un festival cultural, se dan a conocer diferentes talentos artísticos, por ejemplo los libros, la música, danzas típicas de la ciudad, entre otros. Según tengo entendido, no vives aquí en la ciudad de Durango. ¿Cómo sabes sobre este festival? El nivel que este festival tiene es internacional.
muchas personas tienden a asistir por los artistas reconocidos mundialmente que van. Es un festival muy llamativo y todo gira en torno al arte. Muchas gracias. Y última pregunta. En tu opinión personal, ¿tú qué tan importante crees que es este festival para la cultura artística? Bueno, pues yo pienso que estos festivales son muy importantes, ya que al ser tan grandes, pues va mucha gente y entonces van conociendo todo lo que es la literatura, la pintura, la música, y lo va llevando a sus lugares de origen. Entonces van conociendo todo lo que no conocían sobre este lugar. To finish this video, I just want to make it clear that this festival has like a lot of influence, because I think that 3 or 4 years ago, Durango started to add these kind of festivals to the city, so everyone like in other countries, etc., can come and taste like our typical food and see the art made by us, the Duranguenses. So I'm gonna give you like a little taste of what this festival offered to us, because in 2016 I went to this festival and I really like it because, well, I went for my favorite artist, that was Edith Marquez, but I was shocked about the not recognition of the talent that the Duranguenses had. So I think that the ISED is making like real opportunities for all the young talents that don't have the opportunity to afford a great university to develop the talent.